Y bueno, les voy a presentar a don Miguel Fernández González. Él es cubano, pero viene desde Madrid y se va pronto para Madrid, por eso el cambio de la ponencia. Y nos va a hablar de tras las huellas de la inmigración canaria en Cuba, conservadas en cientos de registros del Archivo Parroquial de San José de Arroyo Blanco y Jatibón. Así que, muchas gracias, Pablo. Un placer venir de América, residiendo acá en Europa, en Madrid específicamente, y que te presente un coterráneo americano, o sea, así que, bueno, vamos a hablar de esto. Estas parroquias que acaba de mencionar, sobre las que seguimos las huellas de esta inmigración canaria, que acaba de decir Pablo en el nombre de esta comunicación al Congreso, que en este momento del primer minuto de introducción lo que más vale decir es que agradezco enormemente que la organización, tanto la Sociedad de Estudios de Genealogía y de Heráldica de Canarias, como la organización del propio Congreso, hayan tenido a bien cursarme la invitación de poder tener la oportunidad grande de hablar de materiales, sobre todo inéditos. Las parroquias, como bien decía, retomando la presentación de Pablo, es mi parroquia natal. Tiene dos sedes, una sede que estaba, bueno, vamos a ir pasando ya a la siguiente diapositiva. Aquí, esto es un mapa de Cuba para un poco situarnos en la dinámica de lo que estamos hablando. Cuba la tenemos ahí, como bien saben, una isla bien larga, y en el centro de la isla, en esta provincia actual de Santi Espíritus, que está aquí, y antes esta provincia de Camagüey, que ocupaba todo esto de aquí, fue donde se creó el municipio de Jatibonico en 1916, pero se fundó como pueblo, como un pueblo del oeste americano, trazado por un ayuntamiento que dice: en la época de la colonia española aquí no había nada y vamos a fundar un pueblo con 5 calles que se van a llamar Calle de la Alameda, Calle de la Palmera, los nombres los estoy diciendo, eran nombres de flores todos, y 5 calles así, a vender las fincas en las afueras del pueblo por 300 pesos con derecho a construirse una casa en una parcela del pueblo, efecto llamada. O sea, de migración de cualquier tipo y de cualquier índole. Lo mismo que pasó cuando vinieron los de las 13 colonias y se quedaron en Kansas, en Nebraska, en Utah, antes de llegar a California. Pues de la misma manera pasó con este pueblo que se creó no en la época española, sino en la época de la Cuba republicana del siglo pasado. En 1904 lo crean como pueblo y tiene una expansión tan grande que ya en 1916, o sea, 12 años después de fundado, ya alcanza la categoría de municipio, votado en el Senado del país, de la República. ¿Por qué? Porque había crecido enormemente. Se funda por temas industriales. Los americanos fundan un central azucarero, que actualmente es el más grande de toda Cuba, y se funda, o sea, se construye la carretera central en un tramo del antiguo Camino Real, el ferrocarril central que no existía en Cuba, nada más que por tramos en la época española, y todo pasa por allí. Y entonces, pues sencillamente, en esa línea que vemos ahí, es la que cruza la carretera central, el ferrocarril y todo esto. Pero antes el pueblo tenía, en lo que es todo ese término municipal, y aquí vemos el mapa del municipio como es actualmente, una sede que sí era de la época española, Arroyo Blanco, 14 kilómetros al norte del municipio. Este pueblo entrañable entre la montaña, el valle, los ríos, era una ermita, era una zona de ganadería extensiva y de fincas de recreo de los pobladores de Santi Espíritus, que es este pueblo que vemos aquí. Arroyo Blanco quedaría aquí, a unas, pues exactamente, no recuerdo las leguas en la medida de antes, pero estamos hablando en el camino que había antes, llevaría allí pues una veintena de kilómetros. Entonces, por los caminos de la época, del siglo XVIII y XIX. Ahí se funda una ermita dedicada a San José, que el obispo Espada, uno de los obispos ilustrados de Cuba más grandes que hubo a principios del siglo XIX, la crea como parroquia auxiliar de Morón, un lugar que está aquí, y después pasa a ser parroquia auxiliar de Ciego de Ávila, que es la actual cabecera de la diócesis, que está aquí. Y la parroquia comienza a ser una de esas parroquias de ingreso, o sea, que era sencillamente para que los curas de los pueblos grandes, a los señores que viven de recreo en sus fincas, a los hijos, a los esclavos, a todo el mundo, no tuvieran que bautizarlos en los pueblos grandes, sino que se crean los registros de bautismo en 1819, es cuando se eleva la categoría de aquella ermita, de aquel caserío, a la categoría de registros que nos quedan. El año que viene cumplirá 200 años.
Esos registros, gracias a la amistad y a la labor pastoral que he tenido de hace muchos años con el obispo, ahora ya emérito, porque acaba de jubilarse en octubre, la digitalicé dejé los medios para que la digitalizaran en pocas de las parroquias de Cuba que lo tienen en octubre, en el año 2007-2008. Y de 2010 o algo así me mandaron para acá los discos y poco a poco he ido haciendo índices, que los que veían ayer eran muy parciales, y se comenzó con toda la historia. Bueno, Arroyo Blanco duró con una autonomía como parroquia hasta que se creó Jatibonico en los años aproximadamente 10-15. La parroquia de aquí, que había sufrido cuando la guerra de independencia, se desploma, era de madera, y ya no se vuelve a construir y se opta por trasladarse a Jatibonico. Casas cultos, como se dice hoy en Cuba, casas alquiladas a personas de aquellas que habían construido las primeras durante casi una década y pico, y ahí se hacían los bautizos, las celebraciones y todo lo demás. En el patio de la alcaldía, o sea, cosas así hubo en esos primeros años de la década del 10 y del 20, hasta que un obispo misionero español de Tui, Monseñor Enrique Pérez Celante, decide en 1929 crear una parroquia, o sea, crear la parroquia, trasladar la sede titular de Arroyo Blanco a Jatibonico, y Arroyo Blanco queda como añadido del nombre. Estaba oficialmente Arroyo Blanco por ser el primero y Jatibonico después. Hoy en día está puesto como lo he puesto en el nombre de la ponencia. Pero aquí va lo siguiente: esta parroquia, cuando se crea, este es el templo parroquial hoy en día, tiene los registros de la época de Arroyo Blanco, del siglo XIX hasta la primera década del 20, y tiene los registros desde hace un siglo para acá, y son aproximadamente 45.000 asientos, o sea, en estos casi 200 años. O sea, ha sido una parroquia que ha crecido mucho por un tema de crecimiento de población, por el desarrollo industrial que tuvo el pueblo, el ingenio. Después se crean toda la industria de servicios relacionada, ya en los años después de la Revolución Cubana, por uno de los caprichos del castrismo, deciden construir para hacer con el subproducto que queda de la caña, o sea, el bagazo, papel, y era un buen papel que se hacía también, pero hicieron una fábrica demasiado grande que funcionó una década nada más, y era una industria también grandísima. Entonces habían fábricas de pienso, fábricas de dulce, muchas fábricas añadidas, y el desarrollo industrial hizo que el pueblo creciera mucho. Bueno, la parroquia, ¿qué es lo que nos interesa y los registros a dónde vamos? Crece mucho, y al crecer pues tiene montones de personas que vienen de lugares distintos, vienen de lugares que pueden resultarnos totalmente a nosotros imposibles de comprender. Familias de Japón, algunos de los cuales, puede que un 10% de los japoneses se convirtieran al cristianismo allí y están bautizados sus hijos, casados ellos. Hay el bautizo más de una persona más longeva que se conserva en la parroquia, es el de una persona japonesa. Aquí entre nosotros hay alguna persona de Jatibonico, alguna amiga mía que se recordará de Ángela Sakata, una peluquera japonesa que con su marido se estableció en el pueblo, y es la persona que se bautizó con 94 años, o sea, es la persona de bautismo más grande que hay. Entonces, bueno, nos podemos encontrar allí con personas que venían de Siria, o sea, eran maronitas o libaneses. Te puedes encontrar con estos japoneses, con chinos, con personas de todas las Antillas menores, entre los braceros del Central, azucarero, gente de Barbados, de Santa Lucía, de Trinidad Tobago, de Bahamas, de Jamaica, de Haití, muchos, y gente, algunos matrimonios que venían de México, de Santo Domingo, de Puerto Rico, familias de americanos, o sea, estadounidenses, y de Venezuela, o sea, de todo lo que es el entorno americano. Si venimos a España, Canarias, por este nombre que le da al Congreso, que nunca puede estar mejor escogido para esta primera edición, como puente entre el nuevo y el viejo mundo, se convierte en una de las principales fuentes de aportación de migrantes en aquel pueblo, de inmigrantes en aquel pueblo, emigrantes de aquí. Estas enlaces que pongo de web, como después se publicará el trabajo, o sea, tomáis notas o lo que fuera, pero al final esto lo podéis consultar, cosas fundamentales de lo que tiene que ver con el pueblo y de cómo son las cosas que tienen que ver con ello. Aquí no sé por qué se ha perdido el enlace pero se corregirá para la hora en que se ponga. Son cosas que tienen el transmitir alguna cosa de un archivo creado de una forma, de un ordenador a otro. Entonces, bueno, aquí, ¿qué tenemos?
nos encontramos que tenemos que la iglesia, ese templo que veíais antes con ese campanario tan grande, es conocida en toda Cuba por la fama que tienen sus vidrieras, sus vitrales. Los dedicó un patrimonio entero familiar el último cura que tuvo antes de la revolución, el padre David Centelles Horthy, que era de Castellón, y que mandó a construir estos vitrales a San José, el patrón primero de Arroyo Blanco y después de Jatibonico, y que es una de las galerías que hay en Cuba, las mejores conservadas y las mejores de policromía, en el sentido de templos que estén en uso. Y de lo que se conoce, o sea, por lo que la información que nos dan las enciclopedias, Wikipedia y Espasa y todas estas cosas, de las galerías que hay a través de toda América, no sabemos de Europa, que tenemos, seguramente cuando se haga un inventario de esto podrá saber, pero en toda América es de las mejores que hay en una pequeña parroquia dedicadas a todo lo que bíblicamente dice y lo que dice la iglesia como tradición y los dogmas de San José. Se conoce, por lo tanto, en toda Cuba, en las guías turísticas que hay, las pocas que hay en Cuba, de visitar la iglesia para hacer las fotos con la policromía de sus vitrales. Esto estamos muy orgullosos los jatiboniquenses, pero cuando llegamos a esto, a la parte del archivo, la parte que no consultan, a no ser un investigador que expresamente pida para ello, no tenemos nosotros conocimiento de lo que encontramos aquí. Les decía antes, si nos circunscribimos a España, encontramos entre los libros de matrimonios personas, algunos de los dos contrayentes, y si no el contrayente, al menos los padres de cualquiera de los dos contrayentes de los libros de boda. En un estudio que hice poco antes de mi salida de Cuba a venirme a España, hace 22 años, personas de 47 de las 50 provincias españolas, en un pueblo, o sea, eran personas que podían venir de cualquier lugar de España y que se asentaban allí. Primera generación de inmigrantes que sus hijos ya hacen vida, como les decía, en la época colonial, los criollos, las personas que se ensamblan de una manera total en el mecanismo del nuevo país a donde habían emigrado sus padres y que ya forman parte de él. Entonces, estos son los primeros libros de la época de Río Blanco de la década de 1820 a 1830 o 35. El primer libro es una desgracia, debía ser de una malísima calidad de papel, de esos que se producen muy acidificados y con la tinta, la corrosión, la humedad del Caribe y todo lo demás está en este estado deplorable que podemos ver, la tinta traspasada, carcome el papel y el papel está totalmente oxidado y se rompe. El libro ya cuando lo abre se rompe del todo. Gracias a Dios pudo ser fotografiado, ya muchas páginas están en estas condiciones de deterioro, pero en estos casos se pueden leer mucho las actas ampliándolas mucho. Eso en el primer libro, que comprende de 1819 hasta 1851, creo, o sea, casi una treintena de años. Después, en estos libros empezamos nosotros a encontrar lo que vemos aquí, o sea, la procedencia de las Canarias, naturales de las Islas Canarias. El gran problema que tenemos de no especificar los lugares. Era muy típico en los lugares de los restos del Imperio Español en esos últimos años en México, en Chile, en Venezuela, o sea, los virreinatos de la Nueva España, de Nueva Granada, que en los años del 18, principios del 19, ya cuando muy cerca de la ruptura con España, como el imperio era tan grande y estaba todo tan dilatado, que decían natural de lo que hoy en día conocemos como comunidades autónomas, las antiguas regiones históricas de España que dieron paso a estas. Entonces, claro, era muy natural que un gallego fuera natural de Galicia, o sea, y nunca de su provincia, de cuál de las cuatro, ni de su pueblo, para el párroco. Entonces, bueno, pues sencillamente esto es un gran hándicap, como sabemos, para los genealogistas. Hace que escribamos el archivo, veamos cuáles primos tiene la persona bautizada, hermanos si es que los hay, matrimonios de los padres, defunciones, paréntesis. También en Cuba los libros de defunción fueron llevados, como en todas las parroquias españolas, durante toda la época de Cuba como provincia de ultramar de España, pero se perdió totalmente los asientos de defunciones a partir del año 1910-1912. ¿Qué sucede? Una cosa típica también de los países que fueron colonias de ultramar.
en Cuba había una separación de lo que se llaman las razas, o sea, los españoles tenían sus libros de inscripciones o libros de blancos, o sea, los peninsulares y los canarios iban en unos libros, los que eran naturales de España, y los que nacían en Cuba como hijos, nietos o bisnietos de estos por ser blancos, iban en esos libros. Y en otros libros se contabilizaban los bautizos de indios, pardos y morenos. Muy genérico tenía. La gente los llama comúnmente los libros de negros, aunque no fueran negros, fuera un mulato muy aclarado, pero estaba por la condición racial descendiente de alguien, de una esclava o de un esclavo, aunque fuera de 3 generaciones, y estaba inscrito en ese libro. Eso, por ley del Parlamento cubano, del Senado cubano en 1912, se abolió, se quitó la separación de los sexos y pasó entonces a decirse que todo el mundo se inscribía en el mismo libro. Pero por aquel mismo decreto, no sé por qué motivo, suprimieron el uso de, o sea, la usanza de registrar las defunciones en la iglesia, porque era una cosa que hacían los registros civiles. Ya antes lo hacían los registros civiles desde que se crearon, pero se dejaron de hacer los controles de las defunciones. Entonces, porque decía que la mayoría de la gente, como era de afuera, el párroco no tenía datos a la hora de aportarlos y por lo tanto se dejaron de llevar. Y eso sabemos que en genealogía la vida tiene comienzo, desarrollo, la boda, y fin, el óbito de la persona, y que queda registrado. Pues de 1912 para acá, en ningún libro de ninguna parroquia cubana podía que algún católico destacado, uno en una década, uno en un lustro, lo registraran, pero los libros en el año 20, 30 o 40 desaparecieron por completo, ya no se llevaban. En los de la parroquia, en 1912 se dejaron de anotar las defunciones de todo el mundo y se anotaba una al año de una persona destacada, después una al quinquenio y el último creo que hay registrados de 1942 o 43. Ya no hay nada más. Entonces, claro, es un dato que no se tengan, que sabemos nada más los genealogistas que se meten ya muy de lleno con todas estas materias, que las defunciones son las que completan los ciclos vitales de la vida de las personas y nos aclaran muchas veces los pasos previos. Eso no existe en estas parroquias nuestras. Entonces, aquí, lejos de todo esto, de lo que habíamos hablado antes, pues volvemos nosotros a ver problemas que nos encontramos con estas partidas al meternos directamente con ellas. Aquí son personas que son hermanos de una misma familia, como es el caso este que podéis leer ahí, que uno de ellos señala que era natural del Santo Espíritu, la villa de Santi Espíritus, la actual cabecera provincial de Jatibonico, y en la otra dice que era natural de las Canarias. O sea, aquí lo he puesto. En total hay 6 hermanos, incluido estas 2 partidas que están aquí, estos 2 y 4 más. En 4 dicen que era natural de Santi Espíritus, o Santo Espíritu, como lo ponía en castellano el cura de la época, un catalán, o natural de Canarias, otras 2 partidas. ¿A cuál creer? Pues hay que irse a las 3 parroquias que viven en Santi Espíritus en la época para ver qué dicen acerca de esa persona. Como es otra parroquia colindante, no sé qué, no está estudiada, otro trabajo que queda pendiente, pero como bien dice, un problema añadido a la hora de las búsquedas. ¿Cómo precisar estos? Y esto, aquí también entre nuestros asistentes de hoy tenemos descendientes de estas familias que están citadas aquí. Esta es la familia Pomo. La familia Pomo, que decían nuestros amigos de estas familias que viven en Valencia y su familia de Jatibonico, que el apellido era un apellido italiano, suizo-italiano, que había llegado a Cuba, no sabían de qué manera. Pues a lo mejor el vínculo fue este puente entre Europa y América, Canarias, porque citan aquí a estos pomos como naturales de Canarias, y si no eran ellos, a lo mejor eran los padres o los abuelos. Un motivo para seguir buscando y una esperanza para encontrar y llegar a puerto seguro en algún momento. Otro problema que tenemos, bueno, las descendencias, esto lo suelo hacer y lo incorporo en el trabajo de alguna manera en algunos casos. Esto está hecho con el programa PAF. Y con este programa, que es muy antiguo, pero que también nos sirve mucho para encontrar lo que tenemos de las descendencias que podemos sacar. Por estas partidas que estábamos citando antes de los 6 hermanos, sale todo este arbolito de descendencia de ese primer José Ignacio Pomo que cita allá arriba, que puede ser natural de Canarias o natural de Santi Espíritus. Seguro que ya su hijo José Ignacio Pomo, si es natural de Santi Espíritus, el padre ya seguramente será el que sea de Canarias. Y esta descendencia, nada más que contemplando 4 generaciones, por no implicar por temas de intimidad a las familias nacidas de que tengan menos de 70 años, pues se lleven esas 4 generaciones y sacamos este arbolito con esta veintena de personas. Son las ayudas que nos dan los programas de genealogía para poder ir volcando los datos de las partidas sacramentales, para ir componiendo esos enormes puzzles que no terminamos nunca, pero al menos parciales, por bloques, de lo que son partes de las genealogías de las personas
que nosotros queremos estudiar. Otra partida, cuando en el matrimonio de alguno de los contrayentes, en este caso viendo los libros de matrimonios de aquella época de la Cuba española, encontramos que las personas son naturales de Canarias. Aquí volvemos a lo mismo. Esta partida es del año 1894, 5 años antes de España perder Cuba por completo, natural de Islas Canarias, no lo pone. Aquí, en esta otra, que es de unos pocos años antes, de 1891, tenemos la suerte que dice que era natural de la Orotava. Orotava será el municipio, el valle, pero es natural de la Orotava, un lugar donde buscar. El contrayente, y dice, y los padres naturales del mismo sitio y vecinos de su naturalidad, o sea que los padres estaban vivos y vivían en la Orotava en aquella época. Son datos que vamos teniendo y que nos van dando esta oportunidad grande de poder nosotros seguir hacia adelante en una búsqueda de esta casuística en la que nos metemos cuando estamos inmersos en ello. Entonces, aquí podemos encontrar, pues nada, partidas que no especifican lugar alguno, o sea, también naturales de Canarias, tanto él como los padres y como todo lo demás. ¿Qué tenemos que seguir metiéndonos de inmersión total en apnea, a pulmón, a pleno pulmón en el archivo, a ver qué encontramos que nos permita encontrar en alguna partida, y si ya no es de la generación de los hermanos, de los hijos que tuvieron esos hermanos, la misma persona de esta partida, o incluso después los nietos, a ver si por borrachera de la fiesta del día del bautizo se acordaron de dónde era el abuelo, que no lo habían dicho el día que bautizaron al hijo, y dice de dónde era. Entonces, claro, este tipo de aportaciones nos dan a nosotros muchas cosas cuando la historia familiar a través de la tradición oral nos permite llegar a este tipo de conclusiones, que muchas veces son entre paréntesis también. Otra cuestión que sale, cuando en una partida nos encontramos una persona como esta, natural de la isla de La Palma, que aquí nos lo ponen también de Canarias, pero lo sabemos por la tradición, por lo que viene después de las descendencias, Nieves Rocha, un apellido que conocemos, que está documentado aquí en la provincia de Tenerife y principalmente en la isla de La Palma, y aquí nos encontramos la genealogía de toda la familia Roche, porque ha cambiado el apellido al pasar el Atlántico, una A por una E. De la A, la vocal que sigue, la E, pues la cambiamos. Entonces, pues nada, sencillamente la familia Rocha, Lorenzo Rocha Cueva, todos sus hijos y nietos están inscritos en el municipio del lado de Jatibonico, en Yaguajay, donde nacen antes de irse a Jatibonico, como Roche. Entonces son toda la familia Roche del pueblo, no tienen que ver nada con la multinacional Roche, por eso no se lo cambiaron el nombre. Pero bueno, sencillamente lo cambiaron, y es un dato para tener en cuenta también, que están buscando una familia, a lo mejor los de allá que no lo saben, Roche en Canarias, que no existe, porque aquí la familia era con A, no con E. Entonces, esto lo tenemos y son de las cosas que dan. Otra de las casuísticas que tenemos, y esto también llega a la oportunidad grande, cuando damos con alguna familia de las que han quedado a la parte de las Islas Afortunadas, que han hecho una especie de bosquejo genealógico manuscrito de los que solemos encontrar en muchos de nuestros papeles viejos de nuestros ancestros, y que nos permiten ver las ramas de descendencia. Aquí vemos una de ellas que están presentes entre nosotros hoy, que tienen pues los hermanos que quedaron por acá, los sobrinos y los descendientes de los que estaban en Cuba. Y acá pues sencillamente nos queda lo que tenemos con ello. Toda la lista de descendencias que sale de todo ello, o sea, que son muchos más los datos que tenemos. Y ya culmino con lo peor. Cuando queremos nosotros una partida que nos dicen allá en Cuba, por los registros parroquiales, de una pareja que se casa, que eran naturales, como nos dicen, hoy lo oía cuando hablaba por la mañana el ponente de Guimar, que estos matrimonios, la fecha del año está sacada por la edad de nacimiento que tenían. Digo, la edad que tenían al casarse, se restó por su edad y sencillamente se puso esto con ello. ¿Y qué pasa? Pues que sencillamente tenemos que estas personas, escribo al registro civil de Guimar pidiendo la partida, diciéndole que es en este año, o una vez me llaman por teléfono, pero como vemos ponen la pega de que no se les da las fechas exactas, cosa que es imposible porque no las tenemos, y que el año puede ser arriba o abajo, y mandan la partida negativa. Y como siempre, la pescadilla que se muerde la cola, vete al registro civil y búscate la partida por allí, digo, al registro bautismal. Entonces, esto es el gran inconveniente del océano de por medio a la hora de la búsqueda de estas partidas, porque no nos permiten. Estas son las consabidas cartas que te mandan de Gran Canaria, que te remiten al obispado, las autoridades civiles, y otras que te mandan por ejemplo, de San
Santa Cruz de la Palma o de aquí mismo de, ¿cómo se llama?, de las Palmas de Gran Canaria. Es un hándicap grande que tenemos. Y esto ya es la prosopografía, lo que tenemos, la imagen que habla más de 1000 palabras, es las imágenes que quedan de la familia. Esto es canarios que allá en Cuba se dedicaban también como aquí a poner las partidas, o sea, sus cosechas de tabaco, lo que tenían aquí, que lo llevaron a Cuba, y en una parte de ellos, pues aquí vemos una foto que es familiar del archivo nuestro, una tía abuela mía con su esposo, que era él, ella a su vez era la segunda esposa de él porque quedó viudo, las hijas que tenían su primer matrimonio, otras familias de canarios emigrantes en Jatibonico, con sus hijos, sus esposas, al día que terminó la cosecha de tabaco del año 1946. Entonces, este tipo de situaciones nos presentan y nos llevan a cuestiones como esta. Ya termino en este minuto. Esta lista me la mandan y van a ver ahora un correo electrónico que viene en la página siguiente, anótenlo quien quiera, y si no va a estar publicado después. La Asociación Canaria, la sede de Jatibonico, manda esta lista de su buen amigo Chuchi Jesús, su director, que me dice quiénes eran las familias que habitaban en Jatibonico y de dónde venían aquí en Canarias en esa década de 1909, 2 décadas hasta el año 35. Esto es de la Asociación Canaria de Jatibonico, que radica en el Museo del Pueblo, y este es uno de los canarios centenarios que tuvo el pueblo, y aquí encontramos pues sencillamente una oración, ¿cómo se llama?, una alusión que no se ve el correo electrónico, pero que ya lo tendréis para poder escribir allá, el que sepa que tenga alguien por aquella zona de Cuba. Conclusión, y con esto ya lo único que se puede decir, esto es un trabajo que es la punta del iceberg, no queda otra cosa que hacer que remangarnos las mangas y ponernos y meternos de lleno en crear esas bases de datos donde nos permitan hasta el último momento posible la puntualización de saber de dónde procede cada persona para permitir el enlace entre los de allá y los que están acá. Muchas gracias por vuestra asistencia y espero que haya servido un poquito para aproximar nuestra isla de Cuba, tan isla en lo humano como en lo político, como en lo geográfico como en lo político, como decía el siervo de Dios Félix Varela, y que Cuba se abra al mundo para que el mundo se abra a Cuba, como decía San Juan Pablo II. Muchas gracias.